Me han pedido que para esta tarde, un rato, habláramos algunas cuestiones sobre la ideología de género. Me imagino que todos más o menos, pues alguna cosa han escuchado sobre este tema que está bastante, pues, moviéndose por todas partes. Es un tema complejo, pero a la vez es un tema muy simple. Es un tema complejo desde el momento en que se hace ideología. Es un tema simple desde el momento en que, si entendemos verdaderamente la figura del ser humano tal como Dios lo creó, porque nosotros somos creyentes, pues el problema deja de existir. Y si entendemos al ser humano también de acuerdo con lo que la ciencia nos dice, pues resulta que el problema también deja de existir. El problema es que estamos ahorita en una circunstancia histórica donde este tema se ha vuelto una cuestión ideológica, aunque alguna gente dice que no existe. La idea tal vez es que al final de lo que vamos a hablar, ustedes tengan una idea un poco más clara sobre esta cuestión y ustedes mismos, con lo que ustedes pueden seguir buscando, informándose, leyendo, aclarando, vayan descubriendo si el tema es una ideología o no es una ideología. Voy a dividir lo que vamos a comentar en tres partes, unas más breves que la otra, obviamente. La primera parte, explicar un poco los conceptos ideología y género. ¿Por qué hablamos de estos conceptos? Segundo, los antecedentes históricos más inmediatos de esta cuestión. No todos, porque si fuéramos a hablar de todos los antecedentes, tendríamos que hacer por lo menos un curso de unas cuantas semanas para repasar un montón de cuestiones filosóficas y otras, ¿verdad? Entonces, al menos los más inmediatos. Y luego, ¿qué es lo que piensan los ideólogos, los que han escrito, los que han puesto los fundamentos de este tema? ¿Qué es lo que ellos han escrito sobre estas cuestiones y en qué medida eso se va traduciendo en la realidad de nuestros países? Entonces, la palabra ideología, como les decía, es un término que es equívoco en sí mismo. O sea, se puede usar para muchas cosas. Se puede hablar de una ideología, que es el conjunto de ideas, en un sentido positivo. Piensen, por ejemplo, una organización que trabaja por la defensa de la naturaleza, pues tiene una ideología. Un equipo de fútbol, pues tiene una ideología. Y así muchas otras. Esta es la ideología en el sentido positivo, que cualquiera de nosotros puede aceptar sin ningún problema. Pero también la palabra ideología la hemos encontrado y la hemos vivido en el mundo como una cuestión negativa, que normalmente las ideologías en sentido negativo van a cumplir, entre otros, tres elementos importantes. Primer elemento, la manipulación de la educación, la manipulación de la ciencia y la manipulación, en último término, de las leyes. Vamos a ver si la ideología de género cumplirá con estos tres elementos. Ejemplos de ideología. En el mundo hemos conocido varios: el nacionalsocialismo alemán, el comunismo soviético y el liberalismo. ¿Qué hace una ideología o qué hicieron estas tres ideologías, por ejemplo? Absolutizan una parte de la verdad en detrimento de las otras partes de la verdad, que o las anulan o las disminuyen todo lo que pueden. Y en consecuencia lo hacen a través de educación, la manipulación de la ciencia y de la manipulación, el cambio de las leyes. Pongo un ejemplo para nada más no para tardar mucho en esto.
Recuerden el nacionalsocialismo alemán. Se fundamentan los nazis sobre un concepto: la raza aria, la raza blanca, es la raza superior. Y sobre esta construcción de que la raza aria es la superior, luego dirán que todas las demás razas, o grupos étnicos, diríamos nosotros, son inferiores, no cuentan, y en la medida de lo posible habría que extinguirlos para que le quede el espacio vital a la raza aria. Y esto es lo que hicieron los nazis, manipulando la educación. Por ejemplo, ¿cómo enseñaban matemáticas en la Alemania nazi? Les ponían a los chiquillos un problema: sostener un asilo de locos cuesta no sé cuántos miles de marcos, 1.000.000 de marcos. Por ejemplo, hacer un tanque de guerra para la defensa de Alemania costaría 1.000 marcos. ¿Cuántos tanques de guerra podríamos hacer si no tuviéramos el asilo de locos? Y los chiquillos sacan las cuentas y obtienen. El problema no es la matemática, el problema es la manipulación que se está haciendo a través de las matemáticas para que los chiquillos consideraran a los locos, a enfermos o a quien fuera desechables, y que si los eliminamos, pues hay más para otras cosas. En internet ustedes pueden meterse y buscar ejemplos de enseñanza de la matemática o de cualquier cosa en la Alemania nazi, y le van a dar muchos para que vean la manipulación. De la manipulación en la educación se pasa luego a la manipulación de la ciencia. Entonces los nazis van a decir, por ejemplo, un judío es un ser vivo, pero no está probado científicamente que sea una persona. Y entonces ellos le van a medir la cabeza a los judíos o la nariz para probar que como esta cabeza es así o esta nariz es asá, entonces es un judío y por lo tanto es menos que un ario. Y luego las leyes, por supuesto: quién es ario, quién no lo es, quién se puede casar con quién. Por ejemplo, que se pruebe que una persona tiene un 25% de sangre judía, entonces se le esterilizaba para que no pudiera tener hijos. Y por ejemplo, a los enfermos terminales o personas con síndrome de Down o con cualquier otra cosa, simplemente se les dormía, decían, o sea, se les aplicaba la eutanasia para eliminarlos, porque eran seres que salen muy caros a la sociedad. Ese es uno de los ejemplos, y nosotros podemos ver las fotos de los campos de exterminio y todo lo demás que hicieron los nazis por una ideología. Esto tengámoslo por lo menos en el tintero de la memoria. Segundo, género. La palabra género durante muchísimo tiempo ha significado en la gramática, pues la cuestión de las palabras masculinas, femeninas o neutras. Lo bueno, el carro, la flor, neutro, masculino y femenino, y así sin ningún problema. También género para hablar de las especies, el género humano para distinguirlo del resto del género animal. Las abuelas decían género también a diferentes tipos de telas, etcétera. Así, la palabra género está usándose en un sentido positivo, y es correcto usar esa determinación de género. En los años 50 del siglo pasado, 60, empieza a usarse también por psicólogos y sociólogos la palabra género unida a algunas cuestiones que acompañan el sexo, por ejemplo, a cuestiones culturales que acompañan la sexualidad humana. Entonces, género, por ejemplo, comienza a significar ciertos tipos de vivencia de la sexualidad. El que los hombres escoceses usen falda, eso es una cuestión de género. El que en algunos países de Europa los hombres se saludan besándose en las mejillas, una cuestión de género. Por ejemplo, que a las mujeres les corresponde la escoba para que barran la casa y a los hombres la bola para que jueguen, es una cuestión de género.
Esta cuestión de género, identificado con lo cultural, pues es una cuestión real, que existe, y no la podemos negar. El problema es cómo se está entendiendo hoy, y es lo que vamos a ver en un momento. Esta primera acepción de género y sexo nos puede hacer descubrir, escríbanlo como en una pizarra que ustedes van teniendo en la imaginación, nos ayuda a descubrir un primer modelo que ha existido en nuestro mundo y que sigue existiendo. Es el modelo que identifica sexo y género de manera absoluta. O sea, que a lo masculino le corresponde estas cuestiones, a lo femenino le corresponde estas cuestiones. Es lo que decía antes, la mujer es mujer y le corresponde entonces la escoba para que barra la casa. El hombre es hombre y le corresponde un carrito para que juegue. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Eso es una cuestión cultural que la sociedad fue aceptando y permitiendo, más en unos lugares, menos en otros, pero que se fue haciendo una realidad. Sobre la base de esta primera identificación sexo-género, ha venido la injusticia, por ejemplo, de considerar a la mujer inferior. Y esto obviamente, como cristianos, no deberíamos tolerarlo, pero sin embargo sigue existiendo. El identificar entonces sexo y género tiene una consecuencia. Nos fijamos únicamente en las diferencias entre los sexos que existen y olvidamos un poco la igualdad que debe existir entre todo ser humano. Y en consecuencia se crea una situación de subordinación. La mujer debe estar absolutamente sometida al hombre porque así está mandado. Este primer modelo obviamente es el modelo que ha producido todas las formas de machismo que pueden existir, que normalmente están todas equivocadas, porque esas separaciones no deberían ser. Pero ese modelo ha existido mucho tiempo en el mundo y sigue todavía existiendo. Dejemos este primer modelo en paz y pasamos a los antecedentes históricos inmediatos de la ideología de género. Son dos específicamente. Uno, un libro que escribió Federico Engels en 1888 y que se llama, pero en 84, y que se llama La propiedad, la familia y el Estado. En este libro, Federico Engels, que es el autor que con Marx escribe muchas de las cuestiones del capitalismo, del capital y del manifiesto comunista y todo esto, él en ese libro hace una lectura de la historia basada únicamente en el poder. Y esa lectura de la historia basada en el poder lleva a Federico Engels a concluir que la familia existe por razones de poder. Recuerden que es el siglo XIX, ha comenzado la revolución industrial, aparece una clase nueva que es la clase obrera, y al aparecer la clase obrera hay demasiada explotación de los que trabajaban en las fábricas, en las minas, etcétera, y esto generó toda una forma de explotación de las personas, a las que el socialismo en Marx intenta responder. Pero la lectura que ellos hacen es una lectura que solo se fija y contempla el poder nada más, porque lo que mueve para el marxismo la historia es el poder. Entonces, cuando Federico Engels escribe este libro sobre la familia, la propiedad privada y el Estado, él saca como conclusión que el primer lugar de la explotación es la familia, porque el hombre explota a la mujer y a los niños. Y entonces, para cambiar la sociedad, debería venir una revolución. Y esa revolución primero sería
la revolución donde los sexos chocan, luchan para que surja un nuevo mundo, como el marxismo va a proponer también la lucha de clases, recuerden. Pero antes de la lucha de clases viene la lucha de los sexos. Entonces, ¿qué crearía? Un antagonismo entre el hombre y la mujer, una lucha entre el hombre y la mujer para que la mujer se liberara de la esclavitud a la que la somete el marido. Liberada de esa esclavitud, sobre todo de la maternidad, que sería la gran esclavitud de la mujer, la sociedad empezaría a cambiar. Entonces, fíjense que para Federico Engels es esencial, si queremos que el mundo cambie, es esencial destruir la familia, o sea, que la familia desaparezca, porque la familia es el primer lugar de explotación. Y si queremos que las cosas cambien, hay que eliminar a la familia. Eso se quedó allí. En la Unión Soviética intentaron, en los años 20 del siglo pasado, llevar adelante el proyecto de eliminación de la familia, pero como el pueblo ruso es un pueblo constituido, como todos los pueblos, sobre la base fundamental de la familia, los comunistas soviéticos no lograron hacer esto y dejaron el asunto en paz y siguieron mejor con la lucha de clases. Pero en el trasfondo ideológico marxista está la eliminación de la familia para lograr eliminar la primera explotación. Dejemos a Federico Engels en paz y pasamos al segundo antecedente histórico, el feminismo, la historia del feminismo. El feminismo lucha por algo que era fundamental, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la mujer, que durante mucho tiempo no se reconocían. Esto ha variado, depende del mundo, ¿verdad? Una cosa ha sido el occidente cristiano y otra cosa ha sido el oriente musulmán, por ejemplo. En el oriente cristiano, en el occidente cristiano, pues a pesar de todo, pues la mujer siempre ha gozado de más derechos, desde siempre. Aunque a veces esto se ha querido ocultar ideológicamente también. Pero ciertamente había algunos derechos que la mujer no tenía, como el voto. Entonces el feminismo empieza a surgir para que las mujeres tengan derecho al voto. Pero en el feminismo se dan dos corrientes fundamentales. Una corriente en Europa continental, que es más de corte socialista, y otra corriente en Inglaterra, en los Estados Unidos, que es más de corte liberal. ¿Por qué interesa esto? Porque a lo interno del feminismo surge la contradicción del feminismo. No todo feminismo está de acuerdo de favorecer a la mujer. El feminismo socialista decía, el voto a la mujer sí, pero no a todas las mujeres. Decían, porque en los países católicos las mujeres votarán por los que los curas les digan. Entonces mejor a la mujer no le demos el voto, o no, por lo menos no a todas. En cambio, el feminismo liberal dirá, no, el voto es para la mujer, que hace la mujer con el voto lo que quiera. Esto no lo olviden, porque no todo feminismo, ni los que existen hoy, son necesariamente siempre favorecedores de la mujer. Después veremos algunos ejemplos, si nos da chance. El feminismo sigue luchando por estos derechos, se alcanzan muchos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 el mundo está en una etapa económica bastante buena, después de que salió de toda la crisis terrible de la Segunda Guerra Mundial. Y el feminismo se pregunta ahora, bueno, ¿y ahora cuáles son las luchas de la mujer? Porque ya el voto lo tiene, se abren universidades, la mujer trabaja, etcétera. ¿Cuáles son los...? Y se acuerdan de Federico Engels, que la mujer sigue siendo explotada en el hogar y que la mujer sigue siendo explotada en la maternidad. La maternidad es una desgracia de la que la mujer se tiene que liberar. ¿Y cómo se va a liberar de esto? En los años 50, recuerden, apareció la píldora anticonceptiva. Entonces el boom, ahí está. La mujer es dueña de su cuerpo y de los medios de producción, según el lenguaje marxista. Entonces ya no va a tener los hijos que su esposo quiere, sino los que ella quiere. Y mejor todavía, el aborto.
como control también de la natalidad y como medio de la mujer de tener poder sobre su cuerpo. Con estas interpretaciones, obviamente equivocadas, el feminismo sigue luchando, sobre todo por el llamado derecho al aborto. En el año 1949, una intelectual francesa, Simone de Beauvoir, escribe un libro que se llama El segundo sexo. En este libro, Simone de Beauvoir dice que la mujer no nace, la mujer se hace. Y esto es interesantísimo porque luego se aplicará también al hombre. El varón no nace, el varón se hace. Recuerden lo que decíamos del primer modelo. Sexo y género se identifican. Entonces a la mujer por naturaleza le corresponde la escoba. La mujer la hacemos mujer, no nace. Y el hombre en consecuencia también. Ahí está el equívoco de aquel primer modelo que le sirve a este momento a Simone de Beauvoir para hacer esta afirmación. Sobre esta afirmación seguirá creciendo y seguirá ampliándose con los que luego vendrán a escribir más cuestiones sobre esta temática. Y el gravísimo problema es entonces que aquí se empieza a proponer ahora un segundo modelo. El modelo donde sexo y género se separan completamente. La mujer no nace, se hace. El hombre no nace, se hace. Entonces, la realidad biológica de nuestros cuerpos ya no tiene mayor sentido. Entonces se separa completamente sexo y género. Sexo biológico se olvida porque ya no significa nada. Lo único que importa ahora es la construcción que cada individuo va a hacer a partir de la pura voluntad de lo que quiera hacer. Porque lo biológico ya no tiene razón de ser, ya no tiene sentido. Nos hacemos, no somos. ¿Qué provoca este modelo que está surgiendo? Que se va a enfocar demasiado todo en la igualdad, olvidando las diferencias. Las diferencias biológicas empiezan a desaparecer y lo único que se exalta cada vez más y más y más es la igualdad. Pero una igualdad que se convierte lamentablemente en homogeneidad. Nos volvemos idénticos porque no hay diferencias. Las diferencias biológicas no cuentan para nada. Y este es el segundo modelo que la ideología de género de alguna manera está formando. Sobre ese modelo se está construyendo toda una serie de cuestiones en la educación, en la ciencia y en las leyes. Y esto es complicadísimo, porque entonces lo fundamental biológico del ser humano cada día tendría menos importancia. Cada día sería menos importante y no significaría absolutamente nada. Y esto es lo que empezamos a ver, lo que está pasando ahorita en nuestro país. El Ministerio de Educación, con algunos elementos en sus guías, que son de hecho ideología de género, aunque digan que no, y gente por aquí y por allá que dicen la ideología de género no existe, esto es un asunto que se inventaron los obispos, ojalá inventaran cosas así de interesantes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empieza la manipulación de la educación y la manipulación posteriormente de las leyes. ¿Y quiénes son los que van a sufrir? Los que van a sufrir son los hijos de ustedes y los nietos que ustedes tienen y los que van a tener.